Bueno, pues al parecer todo bien. Pues nuevamente saludándoles con mucho gusto. Después de creo que bastante tiempo de no tener el espacio, pero para esta ocasión que hubo oportunidad, pues quise aprovechar para que los materiales que generamos para trabajar las sesiones con los compañeros de los centros de trabajo, pues sirvan para quienes estén en la misma circunstancia y que tengan condiciones similares. Pues les platico brevemente en qué consisten los materiales que en estos días estuve perfilando, con la idea de que nos puedan servir para este propósito. Bueno, en esencia, decirles que va enfocado con una línea muy clara en este sentido. No me gustaría que se vieran como formatos en los que tendríamos que vaciar información por obligación. La idea es estructurarlos en la medida en que la propia guía nos solicita tener la información, pero con el objetivo de tenerla incorporada y utilizarla para fines prácticos, ¿no? Que tenga una función más que de requisito, de requerimiento, una visión normativa, que sea una información que pudiéramos tener incorporado en el día a día en el aula y de la cual pudiéramos echar mano para mejorar el proceso de intervención que tenemos con los alumnos. Entonces, bueno, dicho eso, les platico en qué parte creo que se inserta el material que les voy a compartir. Bueno, inicialmente decirles que derivado de la guía, pues seguramente quienes ya tuvieron sus reuniones, yo hoy tuve la mía, y en días previos, pues en la lectura de la propia sesión, se veía sobre todo en la estructuración de los materiales que debemos tener previamente listos a la sesión de ST, y en este sentido, pues nos requieren que tengamos este material listo. Esta información que ya debería estar concentrada en la escuela respecto a cuántos alumnos tenemos inscritos y de esos alumnos cuántos estamos atendiendo en cuanto a forma de atención, es decir, si es presencial alternada, como están acudiendo los alumnos, si es en modalidad híbrida, si es en trabajo a distancia. Si la asistencia o comunicación o participación es sostenida, intermitente o prácticamente inexistente, que son las terminologías que nosotros en el recién terminado ciclo escolar pues manejábamos para la comunicación de los alumnos, si ustedes recuerdan. Y en esta línea pues vamos a comenzar a ver esa parte del material que, como les decía el día de ayer por la noche, estaba perfilando y que todavía pues está sujeto a modificaciones que ustedes le quieran hacer. Realmente no va a estar bloqueado, nada por el estilo, para que ustedes le incorporen los espacios respectivos. Solo les voy a compartir pues la visión personal que tengo de cómo nos podría servir, y pues bueno, la propia guía establece que son sugerencias de uso. Este tipo de concentrados no necesariamente tendría que ser una ley de aplicación. Bueno, entonces voy a comenzar con esta parte. Lo primero es concentrar la cantidad de alumnos en las circunstancias específicas que les mencionaba, la forma de atención, la forma de comunicación, y que ahora, bueno, ya no necesariamente la de comunicación únicamente, sino la participación y la asistencia, cómo es sostenida, intermitente, inexistente. Y en virtud de eso, pues atender las indicaciones de la DGAIR para ver cómo valorar en este caso al alumno respectivo. Si gustan entonces con el formato, miren, este es el primero. Ahorita quizá únicamente para establecer de manera inicial este proceso, déjenme se los comparto aquí un poco más grande. Este sería el formato 1, digamos. Primero, pues como ya saben, pues los datos generales, pero la guía establece que hay un cierto tipo de información que ya deberíamos tener previo a la sesión, como les indicaba al inicio. Y aquí lo que deberíamos hacer en el caso de los directores
o en el caso de los docentes que quieran sugerir en su centro de trabajo una dinámica parecida, yo les voy a poner el enlace para que ustedes puedan obtener una copia del concentrado. El propio enlace se los voy a dejar configurado para que obtengan una copia automáticamente, porque regularmente cuando los ponemos en enlace de Drive, ya ven que sucede el hecho de que de repente me piden acceso al documento, acceso de edición, y pues no lo podemos dar porque modificaríamos la plantilla, ¿no? En este caso lo voy a dejar configurado el enlace para que cuando le cliques, cuando le presiones, automáticamente te diga que si quieres hacer una copia del archivo y hagas eso en consecuencia. En cuanto hagas eso, ya podrías recurrir a este documento, va a quedar en tu cuenta de Gmail, si es personal, o en cuenta profesional de Google también. Ya que tengas tu copia, puedes compartirlo con tus compañeros de la escuela y todos en simultáneo, de forma colaborativa, pues pueden modificar el mismo documento. Aquí en la parte inferior van a tener primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y van a tener el concentrado de escuela en la última hoja. En estas hojas de cálculo, lo primero que vamos a tener que hacer pues es vaciar, como ya saben, el nombre de los alumnos. La idea esencial es tener ubicados a los alumnos porque hay ciertas características que posteriormente tendríamos que analizar cuando estemos revisando qué tanto hemos avanzado en el logro de aprendizajes con los alumnos. Hay necesidad de establecer cuáles son los alumnos en particular que están requiriendo cierto apoyo, cuáles son las condiciones en las que el alumno en este momento se encuentra. Entonces, para fines prácticos, pues aquí dejé un espacio para que copien y peguen la lista de los alumnos, ¿no? Y listo. Algunos. Este sería como el proceso y lo más sencillo. Luego, en la forma de atención, en la guía viene una cierta tipología y respetando esa tipología, pues son las que incluí aquí. Tú una vez que obtengas una copia del concentrado, pues el profesor, o si tú eres el profesor de grupo, bueno, llenas la lista y habría que definir si a Luis lo estamos atendiendo de forma presencial. Déjenme ver si puedo ampliar un poquito más aquí. La forma de atención pues puede ser presencial. Creo que en la mayoría así puede ser aquí. Luego puedo establecer que, no sé, que aquí es híbrido. Y, no sé, por poner una diversidad, ¿no? Trabajo a distancia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, ya definí cuál es la forma de atención de estos alumnos. Creo que habría una regularidad, un patrón, pues, en la forma de atención para la generalidad del grupo y sería como contada la dispersión, ¿no? Del trabajo a distancia de uno que otro. No sé, cada escuela es una realidad muy diversa. Posteriormente, de este lado derecho vamos a encontrar el espacio que dice asistencia, comunicación o participación. Y aquí es en donde definimos esos niveles o esa tipología en la asistencia, comunicación o participación, si es sostenida, si es intermitente o si es inexistente. Y aquí podríamos comenzar a hacer algunas conjeturas, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿cómo podría ser que Luis y Paco estén en un modelo presencial y que la comunicación, asistencia y participación sea inexistente, ¿no? Justo hoy por la mañana yo también lo definía en mi consejo técnico de zona, como hay situaciones, yo las tengo en algunas circunstancias en donde el alumno, firmó incluso el documento donde acepta estar en presencial. Ya ven que luego nos pidieron que no era obligatorio presentarlo. En el tiempo en que nosotros establecimos el regreso, que de hecho participamos en plan piloto, se hizo la firma de ese documento. Pero luego el alumno no se presenta más que una o dos ocasiones. Y a partir de ahí, pues bueno, se pierde contacto con el alumno. Entonces, habría que ver si la forma de atención que se le estuvo previendo al alumno, pues fue presencial.
¿Habría posibilidad de que hubiera estado en comunicación, asistencia o participación inexistente? Pues yo creo que sí, porque definió estar en modelo presencial. Sin embargo, a pesar de haber definido que iba a estar acudiendo a la escuela, este alumno acudió prácticamente de forma inexistente a las clases, ¿no? Una o dos ocasiones, y eso, quizá a inicio del ciclo escolar. Entonces, cabe la posibilidad de triangular las formas de atención con la asistencia, comunicación y participación con los 3 supuestos que establece aquí nuestra, pues de hecho el acuerdo de evaluación, si se acuerdan, el de acreditación de junio y el de inicio en agosto, decía exactamente lo mismo con los niveles de comunicación. Bueno, entonces aquí la idea central, concretando, el profesor pues va a copiar su lista de alumnos y va a proporcionar la información, qué tipo de atención se le está dando al grupo. Y ya en específico determinará si hay algún tipo de alumno o algún alumno que esté en alguna circunstancia diferente. Luego, de esa forma de atención, ¿cómo es su forma de asistencia, comunicación o participación? Ya una vez que definimos que, bueno, este alumno está en presencial como la mayoría del grupo y su asistencia es sostenida, de este alumno pues es intermitente, aunque está en modo presencial, alternado, de cualquier manera cuando le toca acudir a su 50% de grupo donde pertenece, no lo sé, es intermitente. Entonces cada quien va definiendo aquí un nivel de comunicación, participación. Y posteriormente, del lado derecho, ya entrado un poquito la noche, revisaba y bueno, en virtud de que la guía establece que en un momento determinado, ya en la parte central y hacia el cierre de la guía, establece que nosotros debemos hacer una reflexión sobre si estos alumnos necesitan un apoyo prioritario, o sea, que encontremos cuáles son los alumnos que están necesitando de un apoyo muy en particular, que necesitaríamos hacer algunos ajustes, incluso si presentan barreras para el aprendizaje. En ese momento pues habría que analizar cuáles son y qué podríamos hacer desde la escuela para poder, no sé si eliminar las barreras o de alguna manera disminuir el efecto que producen, ¿no? Bueno, y una última columna que lo que nos va a permitir hacer únicamente es definir de cada uno de estos alumnos también. Uno es si requiere apoyo prioritario y tenerlo aquí marcadito, y la otra es si este alumno va a requerir algún tipo de rectificación de calificaciones o bien un ajuste en las calificaciones por tenerlo faltante, porque la circular que nos llegó, la última del 10 de noviembre, como recuerdan seguramente, establece pues que es el momento, este periodo extraordinario de recuperación que originalmente establecían hasta el 23 de noviembre y ahora la circular dice que hasta el 30 de noviembre, llega el momento de definir a estos alumnos que arrastraron un faltante de calificación hasta el cierre del ciclo escolar previo, y en este momento pues habría que nivelarles con la calificación de este primer periodo, poder subsanarles el faltante de calificación del ciclo escolar anterior. Entonces habría que hacer notar si tenemos algún alumno en esas circunstancias, y para ello aquí, y para efecto de poder discutirlo en la reunión de CTE con esta información previa, cada uno de los docentes pues va haciendo su concentrado de información, que en la reunión propiamente pues se trate de exponerlo y que estudiemos así de manera holística pues en la escuela cómo está a grosso modo la situación del alumnado en general. Y aquí, bueno, lo que les bosquejé es con primer grado, digamos, y así en lo subsecuente pues habría que irlo haciendo con los demás grados. Tercero, cuarto, quinto, sexto, como les decía, para los que van llegando, me parece que sí, que hay algunos compañeros que van llegando. Para los compañeros que van llegando es importante que la información se las pudiéramos, de repente compartimos archivos y decimos cada quien llena la parte que le corresponde. La finalidad de este concentrado es, les decía, no tanto que lo veamos como una carga adicional de llenar documentos, sino una forma de simplificar el análisis de la información que vamos a tener que hacer en el ombligo de la sesión.
Y en este caso, lo que yo recomendaría, y por ello en esta ocasión decidí hacer la hoja de cálculo con Google y no en Excel, en esta en particular, porque sería muy sencillo que una vez que obtengas una copia de este documento, únicamente por aquí arriba con el botón compartir, dando los correos de los compañeros, pues le puedes generar un permiso para que puedan accesar a la hoja de cálculo sin problema y todos puedan llenar la misma hoja de cálculo y no tenga una copia cada quien que luego habría que concentrar y es pues un trabajo adicional innecesario. Entonces descargas la copia en el enlace que te voy a dejar, se lo mandas a los compañeros con este botón compartir y ya todos van a poder vaciar su información respectiva. Y lo que en un segundo momento vas a obtener, si tú eres el director o tú eres el profe que le haya poquito a las TIC y le sugieres a tu director, hay una última hoja de cálculo, que es esta que está aquí al final y dice escuela, que lo que va a proporcionar es una información resumida de todo lo que ocurrió una vez que los profesores estuvieron vaciando la información. Es decir, yo tengo aquí en primer grado 6 alumnos inscritos. La inscripción de alumnos la estoy tomando en virtud de cuántos alumnos llenes en el formato. Si llenaste de 6 alumnos, aquí en el concentrado va a decir, pues tienes 6 alumnos inscritos, de los cuales 3 están acudiendo en forma presencial, 3 están acudiendo a distancia o 3 están a distancia, de los cuales tienes un alumno en asistencia, comunicación o participación sostenida, 2 en intermitente y hay 3 que están en prácticamente inexistentes. Y entonces ahí el colectivo docente empieza a focalizar y dice, aquí tenemos algún asunto importante que dilucidar, porque aquí la comunicación o la participación o la asistencia inexistente pues es algo que tenemos que atender. ¿Y qué tenemos desde la escuela para poder resolver la situación? Que habrá situaciones que son completamente ajenas a la escuela, pero bueno, en el análisis quizá algunas pudieran ser subsanadas desde algún tipo de ajuste razonable en la escuela. Y aquí, pues bueno, se van a ir totalizando, como les decía. Si yo aquí hago un ejercicio así muy somero, digamos, si le pongo aquí presencial y replico y en sostenido pongo algunos, así como para que hagamos algo rápido, y lo estoy haciendo con tercer grado, pues acá lo voy a ver reflejado en el concentrado de escuela. Tenemos tercer grado, 13 alumnos inscritos. Te repito que la cantidad de alumnos las va a contar este concentrado dependiendo de cuántos alumnos hayas llenado, ¿no? Cuando llegues a este apartado, pues ya te va a decir este concentrado, hoy en día le llaman el dashboard. Sencillo dashboard, lo que queremos que nos dé de información es, llegado al ombligo de la sesión de CTE, donde hacemos el análisis de a dónde hemos llegado y qué necesitamos hacer para fortalecer en los alumnos el avance que hasta este momento pudieran haber tenido. En este punto es analizar la cantidad de alumnos que estamos atendiendo, la forma de atención que les estamos dando y que focalicemos un poco en esta parte de la derecha que les pongo aquí. Esta parte de la derecha donde estamos observando que hay alumnos que tienen una asistencia, están en escalonamiento presencial o en modo híbrido, pero que tienen una comunicación inexistente. O es presencial, pero la asistencia es inexistente. O sea, en algún momento determinaron acudir a la escuela, no sé si alguna firma, y aunque no nos lo requirieron finalmente, pero si en algún momento determinado firmaron que iban a acudir o acudieron una o dos ocasiones y ahí se eliminó. Y justamente hoy en la circular esa parte analizábamos. Yo en particular externaba esa duda en mi consejo técnico de zona, porque en el punto séptimo, me parece, dice justo esa duda, que el alumno, palabras más, palabras menos, decía que si el alumno no se reincorporó, no era posible valorarle, digamos, en calificaciones el avance.
Y la duda es, ok, si el alumno fue al menos una ocasión, ¿el alumno se reincorporó o no se reincorporó? O sea, si estoy en condiciones de valorarlo o no. Hay como algunos pequeños vacíos que seguramente todavía tendremos hasta que la información se vaya clarificando. Eso en lo federal. En lo estatal, hoy que analizábamos un adendum que le generaron aquí en mi estado, que es el estado de Guanajuato, la Secretaría de Educación de Guanajuato, cada una de las secretarías en los estados, pues va a hacer digamos, una comunicación para pegarse a esa comunicación federal y establecer la dinámica para subsanarles las calificaciones, hacer modificaciones, modificar boletas, como seguramente ya leíste en el documento federal, y qué hacer con estos alumnos que en algún momento determinado, aun y cuando se estableció la dinámica presencial, pues no están acudiendo, ¿no? Que son como cosas en donde el CTE tendría que estar puntualizando. Paréntesis, muchachos, aquí es donde, por ejemplo, me parece muy curioso que cuando de repente hay posibilidades de escautear un poco aquí en el YouTube, cuando subía el enlace para la sesión de hoy, veía que decía productos contestados. No sé cómo podríamos asumir un producto contestado de una realidad que es muy diversa en cada una de las escuelas, ¿no? Bueno, no es menester de esta pequeña plática. Y bueno, para finalizar, en este formato te decía, aquí vas a tener una pequeña gráfica que la idea fundamental es que llegando a este momento de la sesión, como les decía, esta información se tiene que llenar previo a la sesión para que en el momento específico de la guía de CTE que pide que analicemos cómo está la escuela en este punto en específico, que pudiéramos a partir de la información determinar la discusión a partir de la información que nos genera lo que cada uno de los compañeros aportó, cómo están los alumnos, cómo está la comunicación, y esto sería como un primer análisis, ¿no? ¿Hacia dónde iría el segundo análisis? Bueno, este formato te lo comparto en un momento. Te voy a dar el enlace para que obtengas una copia. Esto sería como el insumo número 1, digamos. Otro insumo que tenía... déjame ver. Aquí, mira. Este plan de atención o plan de reforzamiento, como le llamamos. Voy a abrir el de tercer grado. Hay uno para cada grado que en el mes de agosto estuvimos trabajando con los docentes por acá en esta región. Se los compartimos en algunos talleres y la idea fundamental era que te auxiliara para poder hacer tu plan de atención. Sabiendo que el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación, o sea, este primer periodo que ya transitó y que estamos a escasos 8 días de terminar, ¿qué es lo que se establecía? Pues bueno, en términos sencillos, como ya sabes, basándonos en los aprendizajes esenciales del grado anterior, determinar un plan para atender a estos alumnos que me tocó en este grado estar con ellos, en base a los aprendizajes esperados del grado anterior, marcar como una hoja de ruta, de tal suerte que con esta hoja de ruta, pues yo vaya desarrollando las planeaciones quincenales, trisemanales, o incluso, como dice el plan 2017 para primero o segundo grado, hasta 6 semanas que puede durar un proyecto didáctico. Entonces, aquí es como muy importante determinar que el plan de atención sí tendría que haber sido, vuelvo a lo mismo, cuando veía yo por internet formatos de plan de atención llenos, yo decía que cómo podría ser un plan de atención para un grupo genérico, ¿no? No podría ser. Cuando el profesor recibe al grupo, si es el grupo que tuvo el ciclo pasado, pues era sencillo porque ya tenía yo una noción más o menos de dónde este alumno o este grupo en particular necesitaba un poco de refuerzo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en el plan de atención? En términos sencillos era... Yo aquí abrí el de tercer grado, hay uno para cada grado, se los voy a compartir también para que ustedes, si alguno le puede servir para ese análisis, lo puede hacer. ¿Qué se hace en este formato? Yo, imaginando que fuera el profesor de tercer grado, en agosto lo que le pedía a los profesores era,
estos son los aprendizajes considerados esenciales por el modelo de concreción curricular que para el estado de Guanajuato es el que nos pidieron utilizar. Para quienes son de otros estados, pues es tan simple como que el plan de estudios 2017 le hicieron una simplificación en aprendizajes fundamentales que son más o menos correspondientes con los cuadernillos AFI federales, que seguramente ya vieron para la sesión previa, la sesión 1. Esos cuadernillos, los AFI, son más o menos el Concuprice en el estado de Guanajuato. Y aquí teníamos una simplificación del plan de estudios, y decir, de los aprendizajes esperados que debemos agotar en el ciclo escolar, ¿cuáles son los esenciales, profesores? Y entonces me di a la tarea de convertir esos aprendizajes esenciales en los planes de atención. ¿Cómo? Haciéndote la lista de esos aprendizajes fundamentales que debería tener un niño. Y entonces lo que haría el profesor es, ok, yo asumí este grupo de tercer grado y aquí voy a tener los aprendizajes fundamentales de segundo grado. ¿Y qué es lo que observé? Pues bueno, que cuando el alumno tiene que presentar una exposición, es una prioridad de este grupo atenderla, porque creo que estos alumnos no lograron, es más, no tuve ni comunicación, todo fue en cuadernillos, por lo cual considero que este aprendizaje es prioritario para mí. ¿Qué otra cosa? Déjenme abrir un poquito más. ¿Qué te parece? Escribe textos sencillos para explicar un proceso social. Este también me parece que es prioritario por atender con estos alumnos. Y considero que requiere apoyo. Y de matemáticas, déjame borrar aquí. En matemáticas me parece que leer, escribir y ordenar números naturales hasta 1000. Recuerda que este es de tercer grado, pero los aprendizajes esperados son los de segundo, por eso es hasta 1000. Entre 0 es 10,000, pero es de segundo grado el aprendizaje. Creo que es una necesidad urgente atendérsela a estos alumnos. Y el resolver problemas de suma y resta con números naturales hasta 1000 también es urgente. Yo creo que escribir y ordenar números va en desarrollo, no es que requieran apoyo, pero sí es una necesidad de atender. El que sí es urgente es lo marqué como una necesidad, pero ahí requiere apoyo el grupo. Estoy valorando el grupo, no estoy valorando a un alumno en específico. Entonces, esto que nos pedía la fase intensiva, hacer un plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación, que es el que está finalizando en este momento, tenía la intención de que el profesor se hiciera muy consciente de que el plan de estudios es muy vasto, es expresamente muy cargado. Y sería imposible atender en las condiciones sanitarias que nos encontrábamos y en la que nos encontramos ahora también, pensar en agotar en este ciclo escolar pues todos los aprendizajes del grado y sumarle los vacíos conceptuales o de habilidades que traigan los niños de grados anteriores. Por ello, a mí me parecía un tino. Mira, profesor, tú selecciona de los aprendizajes básicos, de los esenciales, cuáles son los que crees que le hacen falta, pero urgentemente, al grado que vas a atender. Y entonces aquí es como tu hoja de ruta. De aquí no te vas a salir porque estos son los aprendizajes básicos. Y terminábamos con conocimiento del medio. En el caso de, como este es de tercer grado, acuérdate que nos basamos en aprendizajes de segundo. Creo que describir cambios en la naturaleza, todo lo que sea describir, estos niños no tuvieron oportunidad de describir nada, todo era comunicación así como muy, muy esencial, muy básica, entonces creo que requieren apoyo aquí. Ya con esto yo definía un bosquejo de lo que sería mi plan de atención para este periodo extraordinario de recuperación, y ya lo que tenía aquí adelante, seguramente esto ya lo hiciste en esa sesión de CTE, en la fase intensiva, donde habría que poner, bueno, si este aprendizaje es el que marcaste para el grupo, para la generalidad del grupo, como una necesidad urgente o apremiante, pues también hay que aceptar que hay realidades diversas dentro del grupo. Es decir, habrá alumnos que tienen más acentuada esta necesidad de este aprendizaje. Habrá alumnos que van en camino y hay alumnos que, aunque es una necesidad del grupo, hay alumnitos que caminan prácticamente solos. Con ellos habría que determinar hasta dónde sería el alcance cuando abordáramos este aprendizaje, ¿no?
Entonces, este plan de atención, que aquí yo le llamaba el plan de reforzamiento, es eso, tener bien claritos cuáles son los aprendizajes básicos o fundamentales que el profesor debería atender en el periodo extraordinario de recuperación. La guía en este momento nos pide que hagamos una recuperación de estos planes de atención. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pudo suceder? Pues lo que seguramente ocurrió. Si bueno, a título personal voy a hablar ahí porque yo me di cuenta, por ejemplo, que cuando analizamos las planeaciones de los profesores, hay planeaciones donde habría aprendizajes para tal o cual semana o quincena que no necesariamente correspondían a estos que se marcaron en el plan de atención. Entonces eso ya contravenía, digamos, lo que tendríamos planteado en esta hoja de ruta. Ya la hoja de navegación difería del plan original. Ya no estamos basándonos en los que dijimos que eran los aprendizajes esenciales que queríamos reforzar en este periodo extraordinario de recuperación. Entonces la planeación tendría que haber seguido esta ruta que marcamos. Entonces la guía actualmente lo que nos está pidiendo es, uno, el análisis de la situación, digamos, de la logística de asistencias, así le podría llamar, con el concentrado que ya te expuse hace un ratito. Pero ahora en los puntos finos, en los puntos de la aplicación del currículo, digamos, habría que analizar qué tanto avanzamos en la consolidación de nuestro plan de atención o este plan de reforzamiento. Los alumnos están teniendo, no sé, avanzando en el sentido de que estos aprendizajes esperados, que no son todos los del grado, sino son los considerados básicos del grado, yo los marqué para atenderlos en este primer periodo de recuperación, en este periodo extraordinario de recuperación de septiembre a noviembre. ¿Qué tanto logré con estos alumnos? Y entonces aquí este formato yo lo rescataría porque podría ser, el caso de los compañeros maestros de esta región que se acomodaron con él, es, ya lo tengo conformado mi plan de atención. En este momento lo que yo voy a hacer es, yo determiné en agosto que este aprendizaje esperado era para mí prioritario, para este grupo que estoy atendiendo, que presenten una exposición sobre temas de su localidad. En ese momento requerían apoyo. ¿Pude avanzar con este aprendizaje? Sí, creo que en este momento ya van en desarrollo, avanzaron un poco. O, bueno, pues vamos también a pensar en estricto sentido positivo, que alcanzaron a llegar a un nivel esperado en este aprendizaje que yo marqué como uno de los fundamentales por atender. ¿Qué es lo que no podría suceder apegándonos a la guía y también a la lógica estructural de lo que nos están pidiendo? Yo no podría en este momento, no podríamos salir con productos contestados que circulan por ahí en internet, donde ya vengan qué tanto avanzamos en los aprendizajes esperados de todo el ciclo o de todo o de toda la materia, y que ya venga alguna redacción, porque como les reitero, esto es una reflexión muy personal, porque finalmente es un trazado de ruta de lo que he avanzado con lo que yo mismo dije que quería subsanar de los aprendizajes que son básicos para estos alumnos que estoy atendiendo. Entonces aquí este formato tiene ese cometido, que una vez que hayamos seleccionado cuáles eran los básicos, los esenciales, es decir, tracé mi plan de atención o mi plan de reforzamiento, en este momento se trata de valorar qué tanto logro tengo en esos aprendizajes esperados que conformaban mi plan de atención, y que se supone que yo desarrollé una planeación para ir incorporando cada uno de estos aprendizajes del grado inmediato anterior. Ahora bien, una duda recurrente era la siguiente, es decir, y creo que aquí lo tengo, denme un segundo, sí, Es decir, si yo estoy trabajando con los del grado inmediato anterior, ¿en qué momento voy a trabajar con los de mi grado? Que también fue una duda de los profesores por aquí cercanos que trabajaron con estos formatos. Y la pregunta es una respuesta bien sencilla, y es que la progresión de los aprendizajes básicos está muy, muy bien marcada en el plan de estudios.
Y en ese sentido sería muy sencillo observar que si por ejemplo fuera matemáticas, que es muy fácil de pensar en si en matemática nosotros vemos esta escala de la progresión de aprendizajes de primero a sexto grado en matemáticas, podríamos decir, oye, yo soy maestra de segundo grado en este momento. Entonces, mi hoja de ruta, mi plan de atención, se basaba en aprendizajes básicos de primer grado, ¿estás de acuerdo? Es decir, que por ejemplo el alumno leyera, escribiera y ordenara números hasta 1000 y que hiciera problemas de suma y resta que implicaran números hasta 100. Entonces el maestro de segundo dice, ok, creo que ya lo logré. ¿En qué momento voy a comenzar con los de segundo? Bueno, es que finalmente no hay una limitante, o sea, no hay como una línea que delimite aquí acaba primero y aquí acaba segundo. Finalmente, si yo veo que el alumno ya consolidó los aprendizajes que están marcados en primero, la progresión va de forma natural a segundo. Es decir, en primero me marca hasta 100, pero en segundo ya me marca que el alumno llegue hasta 1000. O sea, no es que cambien los aprendizajes de primero, es decir, ya acabé los de primero, ya déjame brinco a los de segundo. Sino son los mismos aprendizajes, solo el grado de complejidad, digamos, es el que va aumentando en esa escala progresiva. Entonces creo que en ese sentido no tendríamos que complicarnos demasiado en pensar en qué momento voy a comenzar a trabajar con los del grado, porque el mismo alcance lo va determinando el aprendizaje. Con esta escala es como muy fácil identificar hacia dónde tengo que ir llegando. Entonces yo para esta sesión en específico quiero rescatar esta tabla de aprendizajes esperados esenciales. También se los voy a poner aquí porque lo que estoy planteando aquí es una síntesis, digamos, de los aprendizajes básicos de educación primaria, pero organizados por asignaturas, de tal suerte que me parecería un buen ejercicio que los docentes analizaran de manera breve estas tablas de aprendizajes, porque me puede a mí dar una idea como muy certera de que, ok, en primer grado el alumno cuenta hasta 100 y hace problemas de suma y resta hasta 100, ¿no? Construye configuraciones de figuras geométricas, pero en segundo grado ese aprendizaje tiene un alcance mayor, no cambia el aprendizaje, simplemente la extensión del aprendizaje se va a que cuente hasta 1000, a que haga sumas y restas hasta 1000, bueno, problemas de suma y resta hasta 1000, y que ahora construya y describa figuras y cuerpos geométricos. Ya no solo es que haga configuraciones con las figuras geométricas, sino las va a describir, ¿no? Por características, digamos. Entonces se escalona el aprendizaje con el que viene antecediéndolo. Entonces tiene una lógica estructural en la currícula, ¿no? Entonces me parece ahí importante. Y entonces esta tablita de aprendizajes esperados de todo primaria, me parece interesante que en este momento de la sesión lo pudiéramos retomar desde donde yo lo veo, porque a mi profesor de grupo que de repente yo pudiera estar sintiendo esa presión de, es que me está comiendo, creo que ya este primer periodo se fue muy rápido y estuve trabajando aprendizajes como estaba marcado en el plan de atención, aprendizajes del grado anterior, en qué momento le voy a entrar con los aprendizajes del grado que atiendo. Bueno, es que lo marca el propio dominio del aprendizaje, ¿no? Si el alumno ya cuenta de forma completamente, tiene dominado el aprendizaje del conteo hasta el 100, pues bueno, brinca de manera natural y le sigues porque ahora en segundo grado es hasta el 1000, ¿no? O sea, el propio ritmo del grupo y el plan de atención determinarían en qué momento yo ya puedo comenzar a trabajar con los aprendizajes esperados del grado, porque no cambian, simplemente es pasarse al siguiente nivel, digamos, ¿no? Bueno, entonces estas tablas yo se las proporciono, aquí las voy a dejar en los enlaces. Les voy a dejar las tablas de aprendizaje, les voy a dejar también estos concentrados del plan de atención. Algo que en su momento pues no tuve oportunidad de compartirles, sinceramente. Eran unos concentrados para que era una progresión, muchachos. El plan de atención con la selección de los aprendizajes y la lógica era marca cuáles son los aprendizajes esperados que vas a trabajar en este periodo
de recuperación de septiembre, octubre, noviembre, y de ellos vas a sacar las planeaciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que teníamos aquí, pues eran unos archivos que le llamaba yo los planeadores, donde la idea central era que una vez que tenías el aprendizaje esperado del grado, es decir, ¿cuál me interesaba? No, pues que recomienda materiales de lectura. Ese es un aprendizaje esencial. ¿De qué grado? De segundo. ¿Sí? Estoy planeando para tercer grado, pero me estoy basando, acuérdate, en aprendizajes de segundo, porque así lo marca el plan de atención. Entonces, para los profesores, ¿qué es lo que hacíamos como recomendación? Pues que aquí, para ayudarte con la planeación, estableciéramos pues unas escalas, digamos, con las preguntas basado en la taxonomía de Bloom, donde para ayudarte a establecer la secuencia didáctica, pudieras tener la guía de las preguntas. Es decir, muchas veces nos quedamos únicamente en el establecimiento de preguntas de corte de muy bajo, demanda cognitivamente del alumno. Enumerar, recordar, seleccionar, es decir, solo al nivel de recordar, pues no le exige demasiado al alumno, ¿no? Entonces, este tipo de actividades de enumerar, enunciar, enlistar, recordar, son muy poco demandantes cognitivamente. Y entonces están aquí para acompañar y recordarnos un poco que la planeación tendría que ir a no únicamente buscar ese tipo de actividades, sino pegarle ya actividades de una escala cognitiva un poco más elevada, donde el alumno, por ejemplo, si entramos al terreno de comprender, ¿cómo puedes explicar tal o cual cosa? ¿Cómo clasificarías tal o cual cosa? ¿Cómo compararías tal cosa? Son como auxiliares. Aplicar, ¿cómo usarías tal cosa? ¿Qué ejemplos puedes poner sobre, energías sustentables, ¿no? Y si te vas un poquito más abajo, evaluar, y abajo está crear. ¿Qué cambios harías en la comunidad para que hubiera una disminución en la contaminación ambiental? Bueno, a ese sentido, estamos en esta parte de las preguntas guía, digamos, como una orientación para que la secuencia didáctica sí le vaya pegando a que cognitivamente al alumno no se quede únicamente en los niveles inferiores de demanda cognitiva, ¿no? Nada más enumerar, enlistar, incluso clasificar, sino a la parte de crear y evaluar modelos, esta parte en el desarrollo y en el cierre, pues tendrían que estar presentes. Y los formatos de planeación, te los voy a poner aquí por si alguna utilidad la encuentras. Creo que te servirían desde agosto, pero si a alguien le sirve para irse apoyando en la planeación. Aquí tiene las páginas del libro, alguna plataforma, algún recurso y algún producto parcial que se pudiera obtener. Digamos, aquí puedes plantear una actividad donde el alumno, el producto que va a obtener, pues es, no sé, ¿qué te parece un cuadro comparativo? Y ya cuando vas avanzando a la parte del cierre de ese aprendizaje esperado que consideramos prioritario en el plan de atención, pues bueno, quizá es el primer borrador de una exposición. Bueno, quizá el primer borrador estaba por aquí arriba. El primer borrador de un cartel de esa exposición. Y por acá ya aparecía el segundo borrador que ya había yo retroalimentado. Y por aquí ya en la parte final, pues ya lo que hacíamos es una exposición o se grababa un video donde el alumno estaba exponiendo, pues que era el aprendizaje fundamental, ¿no? Que explicara o que hiciera una exposición sobre algún elemento de la comunidad, cosas por el estilo. Y ya del lado derecho aparecía la parte de la estrategia de evaluación conformada por la técnica y el instrumento. Es decir, yo aquí tengo las técnicas y los instrumentos y definíamos para este aprendizaje esperado que yo marqué en el plan de atención como prioritario de atender para estos niños. Estoy haciendo mi propuesta de secuencia didáctica para las siguientes 2-3 semanas. Yo les decía a mis profesores, y ahí respeto lo de cada zona cómo se trabaje, el propio plan de estudios establece en aprendizajes clave para primero y segundo de primaria
que la modalidad de proyectos didácticos pueden tener una duración de hasta 6 semanas. Todo dependería de el profesor, del contexto y de los propios alumnos. Es decir, no hay por qué apresurar el aprendizaje esperado porque está marcado para una cierta, no sé, una pausa de características que hay que cumplir, ¿no? No podríamos desarrollar un aprendizaje, desde donde yo lo veo, en 1 o 2 semanas, ¿no? Sería volver a engañarnos con lo mismo. Voy con toda pausa porque me interesa y por eso marqué este aprendizaje como prioritario. Y bueno, con esa idea, pues ya nada más marco mi estrategia de evaluación, que como les decía, esta parte tan simple como la estrategia de evaluación es determinar que creo que me va a servir la observación. Voy a tener un registro anecdótico porque hay alumnos que se presentan, unos que en algunas ocasiones, otros no. La guía está marcando para esa parte que les decía yo del ombligo, del tiempo que nos van a destinar para la guía en esta ocasión, para analizar este proceso de evaluación formativa. ¿Cómo estamos evaluando a los alumnos? Y esto, si se fijan, es una reacción en cadena. Si la planeación es una planeación que no obedeció a un plan de atención, es decir, a la priorización de aprendizajes a atender en este periodo extraordinario de recuperación, la planeación pudo haber sido tan amplia como anteriormente trabajábamos en ciclos, ¿no? Y el profesor podía llegar con su legajo de planeaciones de 20, 30, 40, 50 páginas con multiplicidad de aprendizajes esperados, que sería imposible con el alternado de alumnos pues poder atender, francamente. Creo que el plan de atención tenía su razón de ser muy específica, es decir, profe, céntrate en los aprendizajes esenciales, marca tu hoja de ruta en este plan de atención y ahora sí, planea para cada aprendizaje que pusiste en ese plan de atención. Y aquí vamos haciendo uso de la evaluación formativa y mi estrategia yo la definía en función de cuál técnica creo que me va a servir en algún momento determinado, porque sabemos que la evaluación es durante todo el proceso, no únicamente al final. Entonces yo aquí considero que la observación me va a servir y creo que un registro anecdótico pues está bien para mí. Porque tengo 2 o 3 niños con los que quiero tener mucho ojo porque vienen poco y no tengo mucha información sobre ellos. Entonces me interesa tener el elemento del registro anecdótico. Observar puntos finos de cómo se incorporan al grupo, cómo trabajan en equipo, etc. Creo que también me va a servir la técnica de desempeño de los alumnos porque en un momento determinado yo les pido mucho que me dejen sus cuadernos para revisárselos, ¿no? O si estoy en modelo híbrido, bueno, comenzaban ellos el trabajo en casa, llegan aquí a la escuela y aquí producimos en función de esa información. Entonces para mí va a ser bien importante los cuadernos e incluso los organizadores gráficos. Entonces esta parte creo que para mí va a ser importante. Mi estrategia de evaluación integra cuadernos, integra organizadores gráficos. También mi estrategia es análisis del desempeño, porque tengo por ahí, si no quieres rúbrica, una lista de cotejo para valorar la exposición que van a hacer estos niños. Estos niños, el aprendizaje central es que hagan una exposición de los elementos de su comunidad. Son niños de segundo grado, ¿no? Bueno, de tercero, pero con aprendizaje de segundo. Van a presentar una exposición de los elementos de su comunidad. Entonces me interesa que esa exposición, bueno, tenga una lista de cotejo de un cartel, que cuando exponga el alumno sea muy elocuente, su dicción, su seguridad, la lectura, los elementos del cartel que estén completos, no sé, ahí pudiéramos tener, y la autocorrección de los borradores del cartel cuando van a exponer. Entonces, si te fijas, la configuración que voy haciendo es una estrategia de evaluación, no únicamente la elección de una técnica que va a valorar un producto final, sino me interesa el proceso. Y en la técnica de interrogatorio, si yo considero que al finalizar se presta para hacer un debate, un ensayo o hacerles un examen escrito, una prueba, creo que interrogatorio en esta ocasión la voy a dejar fuera. Y ya configuré mi estrategia de evaluación para estas 4 semanas en las que voy a trabajar el aprendizaje, que el alumno presente una exposición sobre un tema de su localidad, ¿no? Yo le llamé Me encanta el lugar donde vivo y el producto final va a ser la grabación de un video. Y listo, me suelto esas semanas a darle detalles a los alumnos. Si estoy en presencial alternado,
cuando les toca venir, pude haber adoptado el modelo de aula invertida. En casa preparan, o le hacen configuración al cartel y cuando vienen aquí, pues bueno, lo revisamos, hacemos ensayos, correcciones de sus borradores, no lo sé, una configuración que tú establecieras. Pero bueno, ojalá que no me esté extendiendo demasiado en explicaciones. Me interesaría para explicarles y no compartirles así como en bruto los materiales, sino para saber dónde va cada uno y cómo en nuestra situación particular pues los estuvimos utilizando. He de decirles que en este formato, en mi caso particular, desde noviembre del año pasado lo comenzamos a establecer. Se generaba un guión. Cuando diseñas la planeación, aquí se genera un guión que se convierte automáticamente, traslada las actividades de la secuencia didáctica a un guión que se lo imprimíamos al padre de familia. Bueno, no, se lo mandábamos al padre de familia en una captura porque convertía las actividades. Yo les pedía a los profesores que la redactaran de tal manera que el profesor la redactaba y el padre de familia entendía qué es lo que se tenía que hacer. Entonces, esta hojita que abajo dice guión trasladaba las actividades que el profe planeó en este pequeño guión que el padre de familia podía seguir. Y aquí con los productitos parciales para que estuviera bien enterado de qué se tenía que hacer. Cuál era el aprendizaje, cómo se llamaba la situación didáctica, aquí está la secuencia didáctica y cuál era el producto final entregable. Eso en el último año ya estamos en noviembre, estuvo operando y hoy en día debo confesarles que ya empecé a hacerle ajustes para simplificar todo este proceso. Pero ahora que la guía pide que analicemos esto, encontré el foro para poder comentarles cómo es que se me ocurre que analicemos la discusión de CTE, porque creo que deberíamos priorizar en este tipo de sentido. La información logística, que como les decía, del formato, no podríamos únicamente quedarnos aquí. Finalmente no hay que entregarle a nadie esta información, es una información que discutimos aquí en colegiado para poder observar nuestra escuela en cifras, ¿no? En cifras, en números fríos, para poder ver dónde estamos parados. Y ya una vez que sabemos dónde está parada nuestra información, nuestra escuela, ok, vamos a analizarnos en función de nuestros planes de atención, qué aprendizajes marcaste, profesor, compañero profesor, para este periodo de recuperación, cómo avanzaron los niños, nos quieres presentar tu maestro de tercer grado, los aprendizajes que marcaste y cómo consideras que avanzaron los niños en este aprendizaje que consideraste prioritario. Sí, yo creo que los alumnos siguen sin avanzar, o yo considero que estos alumnos brincaron a un nivel esperado, lo único que necesitaban es que yo estuviera presente y detonáramos una secuencia altamente productiva. Bueno, entonces sería como la discusión. Y luego analicen qué podemos hacer en el asunto de la planeación. Sí, quizás sí hicimos el plan de atención, pero en la planeación seguimos incorporando actividades que nada le están abonando a que el alumno consolide ese proceso de aprendizaje. Es decir, yo no podría, por ejemplo, entender una planeación que estuviera pensada para una semana y que abordara este tema. Este aprendizaje presenta una exposición de temas sobre su localidad, siendo que el plan de estudios dice que está hecha hasta para 6 semanas. Si la apresuramos en una semana, pues estaríamos contraviniendo y volveríamos otra vez al precepto de que queremos correr. Hoy por la mañana escuchaba el concepto de educación bulímica, me parece, y creo que tiene sentido, ¿no? El doctor Juan de Dios decía educación bulímica, pues sí, porque queremos avanzar, pero sin pensar en que cuando abusamos de los aprendizajes para trabajar con los niños, finalmente se vuelve una educación bulímica porque poco de eso se queda como nutrimento en el cuerpo, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, perdón si me extendí como es de costumbre, pero quería compartirles los formatos como con un contexto específico y que ustedes pudieran utilizarlos para sus CTEs. Déjenme paso aquí a ver si alguien me está viendo.
De cualquier manera, la idea es que se quede grabado para cuando tenga oportunidad de verlo, si no lo pudiste ver en vivo. Déjenme ir para acá. Ok, ya estoy viendo que por acá en el Facebook ya hay varios compañeros. El maestro Guillermo, qué gusto que esté de vuelta. Sí, maestro, gracias. Ya estamos por acá de nuevo. El maestro Gabo, el maestro Johnny, maestro Alfredo. Un saludo, maestro Alfredo. Perfecto, muchas gracias. Sí, maestro Guillermo, lo que les decíamos de la circular, de la de Gair, el último, hay que analizarlo a detalle, porque cada estado le va a tener que hacer algún comunicado, pero pues finalmente hay que basarnos en ese, que es el federal. Saludos, maestro Oscar, qué gusto verlo otra vez por acá. La maestra Mari dice cómo adquiere el Excel. Aquí les voy a poner un enlace, maestra, en un momentito más. Aquí va a aparecer una publicación y les pongo un enlace a todos los materiales para que los puedan descargar sin problema. Y gracias, por acá también están en el YouTube. Maestra Betty, Palmira, Juan, Gaby, el maestra maestra Ángeles, saludos maestra Ángeles, el maestro Raúl, la maestra Lupita, Miguel Ángel, Nancy, maestra Betty. Dice la maestra Giselda que si lo pueden trabajar con 18 grados. Sí, fíjese que sí se puede. Lo que podría hacer es que los A llenen uno, los B llenen otro y los C llenen otro formato. Es lo que se me ocurre que sería una salida muy sencilla. También están los aprendizajes para secundaria, dice la maestra Ross. Sí, están los aprendizajes para secundaria. Aquí tengo los formatitos en Excel, los concentrados ya están rescatados. Se los voy a poner también en un enlace para que si gusta tenerlos, los pueda descargar. Son una muy buena guía. Basar el análisis de nuestras sesiones, pues finalmente es con la herramienta de trabajo, los aprendizajes esperados, y si nos queda completa claridad en dónde sería la incorporación de los aprendizajes así estructuralmente entre los grados, pues sería un asunto muy rico. Muy bien. Maestro Carlos, gracias maestro Carlos, y maestra Silvia, y el maestro Guillermo Romero, que si tenemos todavía los archivos en Telegram. Sí, fíjese que sí, creo que ahí están todavía, deben estar en el historial del Telegram. Una disculpa si en el WhatsApp por ahí le pusimos candado ya, que creen que estábamos de repente con muchos mensajes y algunos ya no eran el propósito fundamental, que era compartirles el material. Por eso lastimosamente por ahí le puse mordaza, perdón por eso. Pero de cualquier manera se los puedo mandar al Telegram o se los puedo poner aquí tanto en YouTube. En la descripción del video les voy a dejar los enlaces a todos los materiales. Y en el Facebook también les voy a poner en la descripción, o subo un post en unos minutos más con el enlace a todos los materiales para que ustedes puedan echar mano de ellos. Y pues que les sea útil para el análisis de la información, que es lo que vamos a priorizar en este momento de la guía. Bueno, entonces, pues, ojalá que tengan buena tarde. Gracias por haber estado aquí un ratito para analizar esto, que hayan destinado un poco de su tiempo, y pues vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Creo que ya lo revisé por aquí. Ok. Sí, creo que ya. Gracias por ahí en YouTube. Ya por acá veo también en Facebook otros compañeros. Muchas gracias. Aquí les voy a revisar un momentito más y les pongo el enlace para los documentos en un ratito. Y los voy a ir invitando a
a unos materiales que tenemos pues ya por ahí pendientes. No es que sean nuevos, sino ya los tenía por ahí en el banquillo, pero pues quizá como paréntesis, no sé si a ustedes les pasó, a mí sí me pasó. La carga administrativa en este arranque del ciclo escolar para mí fue pues agotadora, muy pesada, y adicionalmente pues a una multiplicidad, creo que hay una sobreoferta de cursos, de webinars, de muchas cosas que ojalá que no me estén viendo mis autoridades, algunas útiles, algunas no. Justamente ahorita a las 7 tengo otro, muchachos, y de algo que les quiero compartir, estoy llevando a cabo un acompañamiento de Google for Education, un trayecto para convertirnos en trainers de Google. Ya vamos en la parte final y eso también me ha agotado, me ha minado mucho el tiempo, pero ya que está cerca de culminarse, les voy a compartir muchas herramientas de Google, muchos tips que hemos ido incorporando, que ojalá que les pueda servir en sus escuelas. Quiero compartirles también de algunos materiales para las escuelas que tenemos desconectadas, que como ya saben, hay algunos proyectitos que ya teníamos de algunos años, pero hay algunos nuevos para que quienes están en escuelas desconectadas y que ya vimos la necesidad de tener nuestros estudiantes con ciertas habilidades digitales que podemos incorporar en este tipo de escuelas. Creo que vimos la necesidad y hay algunas alternativas que me gustaría compartirles en próximas oportunidades, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Espero que tengan buena tarde. Por aquí nos vemos pronto, espero. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes.